el movimiento conciliar. Una vez que ellos entienden que la cosa está propicia para nombrar un nuevo papa, entonces nombran a Martín V como nuevo papa. Y desde luego, cuando nombran a Martín V como nuevo papa, ellos resolvieron el cisma papal, porque el de Francia seguía llamándose papa, pero desde luego nadie le hacía caso. El de Roma, pues ya necesariamente estaba marginado, porque Juan XXIII lo había marginado, y a Juan XXIII lo habían metido a la cárcel. Así que de esta manera la Iglesia logra resolver su crisis de tres papas simultáneos dentro de la Iglesia y nombra a Martín V como el nuevo papa, pero lo que no pudo resolver fueron los problemas que se seguía provocando como resultado del papado. Desde luego, todavía no hemos hablado de Juan Wycliffe, de Wycliffe, no hemos hablado de Juan Hus, que están dentro de este movimiento, dentro de estos procesos de reforma, y que desde luego fueron pioneros a Lutero. Eso fue el siglo XV. XV, sí, es correcto. Así estaban las cosas a principios del siglo XV. La Iglesia había salido de una crisis fuerte, de un problema bastante serio, pero esto no era nada más que un poco de bonanza dentro de la tormenta. La Iglesia siguió viviendo crisis hasta que finalmente desencadena en la última reforma, que es la que entonces divide la Iglesia entre católicos y protestantes. Pero fíjate, hubo una conciencia también de que la Iglesia no estaba bien. Ah, no. O sea, no hubo anuencia por parte del pueblo No, de la por eso. cristiandad. No, es que esto iba a la par. O sea, por un lado era el desarrollo político. O sea, a la política le convenía la reforma protestante. Sí. Porque obviamente, qué bueno que haya un movimiento que esté separado del Estado. Porque estos quieren meterse y quieren seguir Ya te entendí. dirigiendo el Estado. Por lo tanto, a la Iglesia le convenía, al Estado, le convenía el elemento. De hecho, cuando se habla de Gregorio, yo no sé si el título del sabio se lo pusieron después o antes, ¿verdad? Pero por el elemento de el sabio es porque el hombre no solamente protegió a Lutero, sino porque sabía por qué lo protegía. Pero lo que yo quiero decir es que aunque habían hecho desatino, la gente no estaba aplaudiendo eso. No. La reforma No lo podían aplaudir por dos razones. Porque, o sea, el pueblo respondía a dos corrientes, a la corriente religiosa y a la corriente del Estado. Obviamente, eran católicos, pero a la misma vez que eran católicos, los franceses eran franceses católicos, los ingleses eran ingleses católicos, los alemanes eran alemanes católicos. Y desde luego, no había ningún problema con la fe hasta que no se metiera el problema con el Estado. Si se metía el problema con el Estado entre Francia e Inglaterra, Francia es católica, Inglaterra es católica, pero Francia es Francia, Inglaterra es el Inglaterra. nacionalismo estaba por encima. Porque estaba el nacionalismo ya por encima. Entonces, desde luego, ese elemento sigue creciendo juntamente con la Iglesia, al punto que la Iglesia, sí, la gente es católica porque no hay otra denominación. No existía otra denominación. Pero ya estaban divididos. Y no estaban divididos religiosamente, aunque sí lo estuvieron, claro, a nivel papal, ¿no? Pues los de Francia estaban con el Papa de Aviñón y los de Roma con el de Roma. Pero ya necesariamente
seguían siendo católicos. Y eran católicos hasta que se tocaba el Estado. Cuando se tocaba el Estado, pues expresamente esto fue lo que empezó a crear el vacío del poder en el papado. El vacío del poder en el papado se crea como consecuencia de la guerra de los 100 años. Porque ¿cómo Inglaterra le va a llamar al Papa si está apoyando a los franceses? Óyeme, si te puedo destronar, te voy a destronar. Y mejor apoyo a Roma para sacarlo de Francia y ponerlo en Roma. Entonces, ya había entrado el nacionalismo, aquella visión de cuando Oriente no podía apoyar a Occidente, y entonces dijeron, bueno, pues que venga el obispo de la iglesia y nos dirija, y lo llamamos Papa. Esa visión ya había perdido matiz. Ya ahora los pueblos querían tener ¿qué? Su propio sistema de Estado. Y desde luego la conducta de los papas en ese momento no era la más idónea. Para emularlo, seguro. Pues había entonces, que quitarle el poder. Pues entonces lo propio era quitarle el poder. Entonces la gente no tenía ningún problema. Fíjese el planteamiento el planteamiento de Kant. O sea, de Ockham, este hombre dice, mire, señores, a la larga, el papado va a tener tanta autoridad que se va a corromper. Y ustedes van a necesitar crear un movimiento conciliar. O sea, este hombre prácticamente casi como que había sido un profeta dentro de la iglesia. Y desde luego, cuando la universidad empieza a trabajar con las dificultades, junto con los franciscanos, dicen, pero muchachos, si nosotros tenemos la solución, Guillermo de Ockham dijo que esto se resuelve con un movimiento conciliar de gente de Estado con gente de la fe, y le hacemos demostrar al Papa que él está por debajo del concilio. Al día de hoy todavía ese concepto prevalece. Por ejemplo, el Vaticano II fue una serie de reglas que se dan dentro de un concilio. Desde luego, el Papa juega el papel fundamental porque a la larga el sello papal lo que dice es, yo soy el Papa y lo apruebo. Pero toda la producción del documento no proviene del Papa. ¿Proviene de quién? Proviene del concilio. Por eso se le llama el Concilio Vaticano II. Desde luego, hoy en día fallece un Papa, pero hay un movimiento conciliar que es la curia, que es la que se reúne y empieza a tratar el asunto del nombramiento del nuevo Papa. Y desde luego, en el Papa que hay al presente ahora, en su discurso reconoció el que la Iglesia y Dios le hubieran tenido por digno para dirigir la vida de la Iglesia. O sea, si ustedes ven el efecto de estas decisiones, aun cuando provocó una división dentro de la Iglesia entre protestantes y católicos, trajo soluciones sabias a la vida de ambos movimientos para que aquellos errores garrafales no se volvieran a repetir. Hoy en día, pues la Iglesia Católica tiene un Estado, desde luego reconocido a nivel mundial, pero cuando el Papa va a hablar y quiere ser escuchado con autoridad, en lugar de decir que él es el rey del Estado de Roma, prefiere mejor decir que lo que plantea, lo plantea como Papa. Nunca lo dice como el rey de Roma, sino simplemente, no como jefe de Estado, lo hace como Papa. ¿Por qué? Porque dentro del proceso histórico la Iglesia entendió el concepto de separación de la Iglesia y el Estado, que se ha ido más allá